Bueno, empezamos un nuevo tema, el tema 3, que he nombrado de forma genérica las revoluciones liberales. ¿Por qué no lo he llamado Revolución Francesa? Pues porque dentro de este tema vamos a estudiar también la independencia de Estados Unidos y me ha parecido más adecuado pues, nombrar a esta presentación revoluciones liberales, sobre todo porque esta presentación simplemente va a abordar lo que es la independencia de Estados Unidos, de Américas. Bueno, lo primero que quiero comentaros es haceros una pequeña introducción general a estas revoluciones liberales, que como digo, tiene primero pues la independencia de Estados Unidos como primer hecho y luego tiene un segundo que es la Gran Revolución Francesa. Digo gran porque es el acontecimiento que se ha establecido como el inicio de la Edad Contemporánea. Todas estas revoluciones tienen en común ser revoluciones burguesas en las que el motor o los líderes de estos cambios va a ser la burguesía, además de la clase social que va a salir más claramente beneficiada de esta transformación. Una transformación que no solamente va a afectar al ámbito político, son fundamentalmente revoluciones políticas, pero es verdad que también van a introducir cambios en la esfera económica. Ya sabéis que contemporánea a estos hechos será el despegue de la revolución industrial en Inglaterra y posteriormente la industrialización del resto de Europa. Pero además supondrá la transformación social, dejando ya atrás esa sociedad estamental del antiguo régimen y dando los primeros pasos una nueva forma de organización social, que es la sociedad de clases, en el cual ahora sí se tendrá en cuenta pues el mérito y la valía personal. En el plano político, pues os podéis imaginar que todas estas revoluciones van a beber de los grandes ideales de la Ilustración y entonces pues se van a empezar a introducir la separación de poderes, la soberanía nacional o una serie de derechos para los ciudadanos que van a sentar pues las bases de los estados liberales, que luego en el siglo XIX van a tener un amplio protagonismo. Esto un poco, como digo, es una introducción general para que entendáis por dónde van los tiros. Esta obra que tenéis ahí, que me sirve para ilustrar un poco la portada, es una famosísima obra que además aparece en todos los libros de historia cuando estudiamos la Revolución Francesa, y el nombre es La libertad guiando al pueblo. Vamos a volver a ella, no os preocupéis que la nombro aquí, pero la vamos a analizar en la próxima presentación. Vamos a empezar a estudiar y hablar del primer hecho del tema, que es la independencia de los Estados Unidos. Ahí tenéis un mapa para que nos situemos geográficamente en el planeta, ahí lo veis, el continente americano, y concretamente nosotros nos vamos a centrar en la historia del norte del continente americano. Ahí tenéis la distribución actual de todos los estados que conforman Estados Unidos. Además, no se ve muy bien, a lo mejor muy claro, muy nítido, pero en este mapa aparecen las diferentes fechas en las que estos territorios van a ir anexionándose progresivamente a la nueva nación. El territorio primitivo, la configuración primera de estos Estados Unidos, van a ser las 13 colonias, que en ese mapa aparecen marcadas en color morado oscuro y bañadas por el Atlántico, ¿no? Toda la costa bañada por el Atlántico. ¿Cuál es la situación de las 13 colonias previa a la declaración de independencia? Pues vamos a verlas. Estas colonias gozaban de una cierta libertad de comercio y de gobierno, pero esta libertad estaba limitada por las decisiones que se tomaban desde el Parlamento británico. Eran colonias británicas y, por tanto, dependían de las decisiones que desde la metrópoli se fuesen estableciendo. Así, por ejemplo, en lo concerniente al pago de impuestos, a la justicia o al gobierno, pues las 13 colonias estaban obligadas a asumir cualquier tipo de situación que llegase desde el Parlamento británico. En este Parlamento británico además no poseían ningún tipo de representación, que esa va a ser una de las grandísimas reivindicaciones de los líderes, digamos, de la burguesía de estas colonias, el tener que acatar ciertas situaciones cuando ni siquiera tienen una representación en el Parlamento. Vamos a hablar también un poquito de la sociedad, cómo estaba conformada. Tenemos que hablar de la burguesía fundamentalmente, porque va a ser la clase social protagonista, como digo, de los cambios, y luego también la gran beneficiada. La población de estas colonias era muy variada. Recordad que incluso había un grandísimo porcentaje de población esclava, que ya hemos tratado y que volveremos a tratar en clase.
Pero volviendo a la élite social, pues tenemos que hablar de la burguesía. Y hablamos de una burguesía urbana y de pequeños propietarios en las colonias del norte, que están coloreadas de morado, mientras que en las colonias del sur, sobre todo, pues prevalecía los grandes propietarios esclavistas, los grandes propietarios de las plantaciones de cacao, de té, de azúcar, de algodón, que ya estuvimos viendo cuando hablábamos del comercio triangular. Antecedentes directos de la independencia, pues lo tenemos en un conflicto bélico que se produce en suelo americano, protagonizado por los ejércitos británicos y franceses. Este conflicto ha pasado a la historia como la Guerra de los 7 años, abarcando de 1756 a 1763. En este conflicto, como digo, se enfrentan los franceses contra los ingleses por el control comercial americano y el control de los mares. Y finalmente, pues va a ser un conflicto en el que los británicos pues, van a conseguir cierto fortalecimiento. A pesar de que va a ser un conflicto que va a provocar penalidades en las haciendas tanto británica como francesa. De hecho, los problemas económicos derivados de esta guerra hará que desde el Parlamento británico se decida la creación de una serie de nuevos impuestos como el Sugar Act, el Stamp Act o el Tea Act. Todos estos impuestos pues, van a empezar a socavar los ánimos de la burguesía comercial y de Estados Unidos, perdón, de las 13 colonias, todavía no era un nuevo estado, todavía no era Estados Unidos, de estas 13 colonias. Y digamos que precisamente el Tea Act va a ser un poco pues la gota que colma la paciencia de esta burguesía de las 13 colonias, y será en Boston, concretamente en Massachusetts, donde se produzca este motín, el motín del té, que es como pasaba la historia. En este motín del té, ciertas personas se deciden disfrazar de amerindios, como los podéis ver en esa recreación, asaltan el puerto donde estaba embarcado una de las naves de la Compañía Británica de las Indias, que era la que se encargaba, la que tenía el monopolio del comercio del té, y entonces entran a la embarcación y la saquean, echan al mar toda la mercancía. Y a partir de ahí, esto ocurre en torno a 1774, a partir de ahí comienza una etapa de muchísimas tensiones entre, como digo, esta burguesía comercial y de negocios de las colonias y el Parlamento británico. Estas dificultades y estas tensiones pues van a dar lugar a la proclamación de la independencia en 1776, concretamente el 4 de julio, de esta independencia de las 13 colonias con respecto al dominio inglés. Así es como nacía o como daba el primer paso Estados Unidos de América. Disculpa esa falta de ortografía que hay en la presentación, ¿vale? Ya me estoy dando cuenta ahora. Unidos tendría que ir en mayúscula, ¿vale? Por favor, corregidlo. En esta declaración ahí tenéis un trozo del documento, pues para que por lo menos veáis un poco la fuente primaria, la fuente histórica. Este documento pues, va a estar redactado por una serie de personas importantes, de intelectuales del momento. Uno de ellos que he querido pues, resaltar aquí es Thomas Jefferson, que es el señor que aparece en ese retrato, y que va a ser una persona clave en la redacción de este documento, considerado uno de los padres de la patria, junto a otros que vamos a ver un poquito más adelante. Aquí tenéis otro documento imprescindible para entender este proceso. Este documento también fue publicado en 1776, se conoce con el nombre de Declaración de Derechos del Hombre de Virginia, y va a ser pues, uno de los primeros documentos donde se reconocen los derechos de los ciudadanos de la contemporaneidad. En esta declaración se defienden una serie de derechos comunes para todos los hombres, muy importante el género, y la etnia blanca. Por lo tanto, no es una declaración de derechos demasiado inclusiva, que digamos, sigue siendo excluyentes. Se reconocen derechos, pero no para todos. Ahí tenéis también un pequeño mapa para que situéis Virginia, donde se encontraba, bañada por el Atlántico. Luego aquí en esta fotografía he intentado pues resaltar que el 4 de julio, la fecha de esta declaración de independencia, es una fecha muy marcada en el calendario estadounidense, también en la actualidad. Es el gran día de la fiesta nacional y entonces pues se celebra por todo lo alto. Es un día festivo, por supuesto, se hacen muchísimos desfiles en las principales ciudades. Además, la gente se reúne para festejar juntas y destaca también el espectáculo pirotécnico que se organizan pues en casi todas las ciudades a la caída de la tarde. Como podéis imaginar, a la corona británica no le va a hacer ninguna gracia esta decisión que toman las 13 colonias de declararse independientes, porque además en juego estaba
un comercio fundamental para ellos, como era ese comercio atlántico que venimos, ¿no?, tratando desde el principio de este curso. De manera que se inició un conflicto, una guerra. En esa guerra, que nosotros hemos dividido en 2 etapas, pues se van a producir una serie de batallas. Hemos destacado, por ejemplo, en la presentación, la batalla de Saratoga. Actualmente en el lugar hay un monumento, este obelisco, que conmemora un poco la zona en la que se produjo este enfrentamiento. Además, también os he traído un mapa donde podéis ver los diferentes movimientos de las tropas británicas, que son las líneas en color rojo, de las tropas francesas, que son las verdes, de las americanas, que son las amarillas, y las diferentes zonas de dominio, ya sea el dominio inglés, que son las manchas naranjas, como el dominio americano, que son las manchas amarillas. En un momento determinado del conflicto, hacia la segunda etapa, pues se producirá la intervención de algunas potencias europeas, como era el caso de Francia y el caso de España. A ambas potencias les interesaba que las 13 colonias se hiciesen independientes, sobre todo porque significaba, pues, un contratiempo importante para los negocios británicos, para lo que era el Imperio Británico. Entonces, pues ellas deciden intervenir al lado de los insurrectos, podemos llamar, de las fuerzas independentistas. Con mucha cautela, porque, por ejemplo, España tenía mucho territorio colonizado, tanto en el centro como en el sur, como incluso en el norte del continente. Por lo tanto, era importante no destapar la caja de Pandora, que finalmente ya sabéis que acabará destapándose. Continuamos y hablamos de la última batalla de la Guerra de Independencia, que va a ser la batalla de Yorktown. Ahí tenéis esta pequeña recreación, y que va a ser la definitiva derrota de Inglaterra. Finalmente, la corona británica tendrá que reconocer la independencia de estos territorios y nacerá así, pues, esta nueva nación, que son los Estados Unidos de América. Esta nueva nación, como digo, pues no ocupaba el territorio que actualmente tiene. Ya os he dicho que a partir de este momento se producirá la ampliación de los territorios de forma progresiva y paulatina. Podemos hablar de ellos, pero en otras presentaciones posteriores o bien en clase. ¿Qué es lo primero que hacen esta nueva nación, una vez configurada como tal y reconocida como tal? Pues redactar la primera constitución. La primera constitución liberal de la historia, la Constitución Americana de 1787, que además se va a redactar y aprobar desde la ciudad de Filadelfia, que la tenéis situada en el mapa. Esta Constitución continúa vigente en la actualidad, aunque se le han ido introduciendo modificaciones a través de enmiendas, pues para adaptarla a los cambios, ¿no?, a los cambios que el tiempo ha ido introduciendo. Aquí tenéis 4 retratos que dan rostro a los padres fundadores de Estados Unidos. Son figuras claves en la organización de esta nueva nación. En total eran 50 las personas que firman la Constitución, pero bueno, yo he querido destacar, pues, a los más representativos, digamos, a los más famosos, como son Benjamin Franklin, que lo tenéis ahí, Thomas Jefferson, que ya hemos hablado de él, que también redactó la Declaración de Independencia, Alexander Hamilton, que fue uno de los líderes de esta Constitución, o George Washington, que además era el primer presidente de los Estados Unidos, y de donde tomará el nombre precisamente la capital, Washington, D.C. Bueno, pues estos 4 señores tienen en común, como digo, pues haber estado ahí en primera línea en todos estos acontecimientos. Todos eran intelectuales, eran científicos, pensadores, gente muy estudiada. Casi todos habían estado en Francia, se habían estado relacionando con los ilustrados. Ellos mismos eran ilustrados, intelectuales ilustrados, y así pues podéis entender mucho mejor de dónde beben todos estos documentos, de todas esas ideas con los que ellos se habían ido relacionando en sus años de formación. Tienen unas biografías muy interesantes, muy extensas, pero no podemos entrar, ¿no?, a verlas con detenimiento. Si a alguno os interesa, pues lo podéis buscar, o bien me preguntáis en clase y tratamos de indagar en alguno de ellos. Bueno, muy bien, pues vamos a ver cómo se organiza esta nueva nación, que además toda esta organización viene recogida en la Constitución, obviamente, que es la Carta Magna. Este nuevo Estado, pues, contempla la separación de poderes. Ya sabéis que era una de esas grandes ideas defendidas por los ilustrados, fundamentalmente por Montesquieu, de manera que tenéis aquí los 3 poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Ese poder legislativo, el poder de legislar, pues recaía sobre un Congreso que se dividía en dos órganos, que era, pues, el Senado y la Cámara. El Senado estaba compuesto por 2 miembros de cada uno de los estados, mientras que la Cámara de los Representantes era proporcional al número de habitantes de cada estado. Por su parte, el poder ejecutivo recaía sobre el presidente,
Este presidente era elegido por sufragio universal masculino, muy importante, era un sufragio universal masculino, la palabra universal es algo tramposa, pues solo podían votar hombres blancos. Muy importante el género y también la etnia, recordad. Este presidente además iba a tener una vigencia de 4 años, que es una norma que todavía pues sigue vigente en muchas de las constituciones actuales, y además pues se encargaba de nombrar al gobierno, promulgar las leyes y poseía el derecho de veto. Ya digo que el primer presidente de Estados Unidos va a ser George Washington, lo tenéis ahí, el retrato para que no lo olvidéis, y además he puesto pues esa urna y esa mano blanca ejerciendo su derecho al voto, pues ya sabéis que justo de ahí, de esa acción, pues salía el presidente. Y finalmente el Poder Judicial pues recaía sobre un Tribunal Supremo, y si podéis observar, esta forma de organizar la política, la organización del Estado es muy parecida a la que tenemos actualmente nosotros aquí. Actualmente, ¿no? En nuestro país. Se organiza además este nuevo estado como una república federal, lo veis ahí, en la actualidad, los diferentes estados que la conforman. Y esta república federal tiene una amplia capacidad política y el Estado central se ocupa fundamentalmente de la emisión de moneda, de la defensa y de la política exterior. O sea, tiene unas competencias pues limitadas al configurarse como una república federal. Ahí tenéis además la ubicación de la capital de Washington DC, la tenéis ahí hacia el norte del estado de Virginia. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esta situación? Pues bueno, yo he intentado destacar 3 fundamentalmente. Por un lado, pues nace un nuevo país, que es Estados Unidos, y que además nace bajo los principios del liberalismo y las ideas ilustradas. Por tanto, veis que cristalizan esas ideas que habían nacido en el siglo XVIII en Europa y que se habían expandido por diferentes territorios, pues van a cristalizar en el nacimiento de una nueva nación que además se funda o se organiza con estas ideas como cimientos. La guerra de independencia además va a crear problemas económicos muy importantes, no solamente para los británicos, obviamente, que van a perder una parte del imperio fundamental para el comercio atlántico, sino además también para los franceses, que ya sabéis que habían participado en la guerra de independencia al lado de los independentistas, al lado de las 13 colonias. Entonces ese va a ser además un detonante de la Revolución Francesa. Vais a ver cómo existe un nexo que une este hecho que hemos estudiado con el estallido de la Revolución Francesa, que se produce muy poquito después, en 1789. Además, este nuevo Estado que se acaba de configurar va a ser un ejemplo para Europa y un rayo de esperanza para todos aquellos que sufrían pues las rigideces del antiguo régimen. Ya sabéis que había una burguesía europea que estaba pues profundamente molesta por esa organización estamental y esa monarquía absoluta propia del antiguo régimen, y aún defendían esas ideas ilustradas, y por fin ven cómo se materializan estas ideas en una nueva nación organizada bajo todos estos fundamentos. También quiero, pues bueno, antes de terminar de hablaros de esta independencia, pues quiero nombraros la capital, Washington. Aquí tenéis una serie de imágenes para que le pongáis un poquito de aspecto. Esta ciudad además se va a fundar, profeso para ser la capital de la nueva nación, no existía nada anteriormente, por tanto se caracteriza por esas grandes avenidas, grandes edificios. Además en ella se encuentra el Capitolio, que es la sede del gobierno en Estados Unidos. También os he traído una fotografía de uno de los principales estadios deportivos que hay en la ciudad. Y hablaros de la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad se encuentra en la Isla de la Libertad, lleva ese nombre, en el sur de la isla de Manhattan, en Nueva York. Y esta estatua fue un regalo que los franceses le hicieron a Estados Unidos en el centenario de la independencia, o sea, 100 años después de declararse independientes en 1886. Esta obra, lo que es el diseño, es de un escultor que se conoce como Bartholdi, su nombre es Bartholdi, aunque todo lo que es la estructura interna que la sostiene es obra de Gustave Eiffel, que ya sabéis que también es el constructor de la Torre Eiffel. Desde 1984 es además Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por lo tanto es un edificio que tiene un nivel de protección elevadísimo. Ahí la tenéis, ¿vale? Es también un símbolo pues de la nación. Y aquí os he traído un pequeño vídeo que lo voy a poner pues para que hagamos un rápido recorrido por lo que es la visita a la Estatua de la Libertad.
visto, esto es un vídeo que he encontrado en YouTube. Creo que además es una publicidad, ¿no?, de la empresa que se dedica a hacer estos tours turísticos por la zona. A ver si soy capaz de pasar de diapositiva. A ver, salir. No soy capaz de pararla ahora. Bueno, pues ya con esto acabaría la presentación, que tenía puesta una última imagen. Lo que pasa es que esta de aquí es... Vale, me queda un poquito feo el vídeo. Aquí lo pongo, ¿vale? Esta es la última imagen, él continuará. Con esto doy por concluida esta presentación comentada. Continuará porque luego viene la Revolución Francesa, que probablemente también tenga que hacer una presentación comentada. He puesto el vídeo de la Estatua de la Libertad porque muchas veces me preguntáis en clase si se puede visitar o no la Corona, y yo no lo sé porque yo nunca he estado allí, pero por lo que he visto en este vídeo, pues me parece que no, que se puede subir hacia la terraza que hay intermedia, pero que acceder hasta la Corona pues no es posible, al menos por lo que se ve en el vídeo, pues no es posible. Lo que sí podéis ver, ¿no?, que para los estadounidenses pues la bandera, ellos son pues muy patriotas, y además la bandera pues es una cosa muy del día, ellos la utilizan constantemente, es una señal de identidad fundamental para ellos como nación. Y quizás, pues bueno, podáis entender también mucho mejor pues este nuevo estado que ha nacido pues muy recientemente. Tiene una trayectoria histórica pues mucho más corta que, por ejemplo, otras naciones de Europa, que tenemos pues una historia mucho más larga, configuradas al menos como entidad y como nación. Y bueno, hay muchísimas otras cosas que se nos han ido quedando en el tintero. Ya os digo que después de este acontecimiento van a pasar otros muchos acontecimientos muy importantes y muy determinantes para entender la situación actual del país, e incluso otras muchas situaciones que se dieron antes que de este acontecimiento, pero que bueno, que ya os digo que al final hay que acotar y nos quedamos en esto. Eso no quiere decir que en clase seguramente pues vayan a surgir muchos otros temas de conversación, podemos iniciar debates y podamos profundizar en algunos aspectos, y por supuesto pues si os interesa alguno en concreto, pues no os preocupéis que ahondaremos. Por ejemplo, pues una de las cosas que me planteo este año es estudiar un poquito pues la guerra de secesión, a ver hasta qué punto pues nos da tiempo en algún tema pues tratar de volver a rescatar la historia, bueno, este episodio de la historia occidental. Bueno, no me enrollo más. Espero que sea útil para el estudio, y cualquier duda, o bien por Moodle o bien en clase. Un saludo.